Ese aplauso era para mí, Shida Tukoto. Pero si es para Dios, come on. Ok, ¿cómo están? Blessed, bendecidos. Qué bueno es estar aquí. ¿Alguien puede decir lo mismo? Me encantan mis viernes. Me encanta venir, verlos, poder compartir con ustedes lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Por qué no pasamos rápido a la plática del día de hoy? ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer una oración bien rápida. Qué bueno es pasar un tiempo en la presencia de Dios, ¿verdad? Si a ti te aburre esto, no estás listo para el cielo, de verdad. No estás listo para el cielo porque día y noche vamos a estar cantando, día y noche vamos a estar adorando, día y noche vamos a estar exaltando su santo nombre. Así es que Dios no te va a forzar a que lo adores por la eternidad. Yo no te voy a forzar a que lo adores unos minutos. Te conviene a ti. Ok, hacemos una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, por tu amor, por tu presencia, Señor, porque nos das una probadita del cielo, Señor. Nos das una cucharadita del cielo aquí en la tierra. Padre, en este momento me dispongo, Señor, a compartir tu palabra, Señor. No permitas hablar algo que no venga de tu corazón. Alinea mi corazón al tuyo, Padre. Alinea mi corazón al tuyo. Gracias por esta oportunidad, por cada una de las personas que me permites compartir tu palabra cada semana, Dios. Gracias, Padre. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo porque reconozco que en mis propias fuerzas nada de esto tiene sentido. No lo puedo hacer, Señor, sin tu Espíritu Santo. Me abandono en tus manos y hago esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a ir leyendo la Biblia conforme voy hablando. Tengo mucho que no predico del Antiguo Testamento y dije, hoy quiero hablar del Antiguo Testamento. Por años, desde el principio, yo creo, de la nación de Israel, no como ubicación geográfica, me refiero a la nación de Israel como pueblo. La nación de Israel era pueblo aún antes de estar en su ubicación geográfica. Y desde el principio este pueblo fue gobernado por la palabra de Dios. Este pueblo fue guiado por la palabra de Dios a través de los profetas. Y vemos muchos profetas desde el Moisés, yo creo, ¿no? Moisés, vemos a Moisés, pero hay un profeta en específico que cuando tú vas y lees sus dos libros, que es Samuel, te encuentras con historias muy interesantes, muy edificantes. Y Samuel es uno, para mí, yo puedo decir, ¿verdad? Que para mí es uno de los más grandes profetas de Dios que Dios pone en el pueblo de Israel, porque fue un hombre temeroso de Dios, era un hombre que siempre estaba obedeciendo a Dios, que le daba pavor no obedecer a Dios. Y este hombre, cuenta la Biblia, que llega a un punto en el que él envejece y decide poner a sus hijos encargados de la nación y los divide por sectores. Pero dice que estos hijos no siguieron su ejemplo. Cuando yo veía esto, yo decía, Padre, me pusiste una vara muy alta con mi papá.
si yo quiero seguir el ejemplo de mi papá, yo tengo el estándar muy alto. Y los hijos de este hombre no siguieron el ejemplo. De hecho dice que por la avaricia, se dejaron llevar por la avaricia, que se corrompieron y se dejaron sobornar. Dice que pervirtieron la justicia. Entonces, por esta razón, los jefes de la nación se acercaron a Samuel un día y le dijeron: ¿sabes qué, Samuel? Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. Aquellas naciones son gobernadas por reyes. Nosotros queremos un rey. Tú nos dejaste encargados a tus hijos y mira, ya se dejaron sobornar. Ellos ya corrompieron todo lo bueno que tú hiciste por años, lo echaron a perder. Lo bueno que tú hiciste por años, por décadas, ellos de la noche a la mañana lo llevaron al suelo. Así es que queremos un rey. Dice la Biblia que a Samuel le molestó un poco, bueno, un mucho, que el pueblo le pidiera, pues que el pueblo pidiera un rey. Pero me encanta la actitud de Samuel, porque Samuel lo lleva a Dios y dice: Dios, tú eres el rey de esta nación. Y ellos están pidiendo un rey y Dios le dice: espérate, tú dales lo que quieren. No te están rechazando a ti. Tú solamente eres mi mensajero. Me están rechazando a mí. Esto es lo que Dios le dice a Samuel. Le dice: es más, ¿sabes qué? Mira, yo he visto que ellos me han venido rechazando desde que los saqué de Egipto. No va a ser algo nuevo que me vuelvan a rechazar. Dales lo que quieren. Y dice la Biblia que Dios escucha el clamor de su pueblo y envió a Samuel para que ungiera a un hombre que sería su rey. Este hombre era Saúl. Y Saúl, la Biblia lo describe como un hombre alto, como un hombre guapo. Dice que muy alto. ¿Alguna muchacha quiere a alguien así? Muy alto, muy guapo, muy alto, ¿sí? Ay, ahora resulta que nadie. Y eso es lo que la descripción que la Biblia nos da de Saúl, ¿no? Que era un hombre guapo y muy alto. Dice que nadie le llegaba a los hombros siquiera. Entonces, en una ocasión menciona que a través de unos profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y dice que Saúl comenzó a profetizar. Hay quienes dicen que la Biblia no lo menciona de esta manera en el Antiguo Testamento, pero hay quienes dicen que eso es hablar en lenguas. La Biblia no lo dice, lo podemos especular, muchas personas lo abrazan, qué chido si sí. Dice que empezó a profetizar y a partir de ahí dice que fue un hombre nuevo. Y aunque Dios no estaba de acuerdo con poner un rey, aún así respaldó a Saúl. Dice que llenándolo de su espíritu. De hecho, en ocasiones dice que cuando salían a la guerra, no hay problema, que me eche porras Tiago. Que en ocasiones cuando salían a la guerra, cuando salían a defender el pueblo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Saúl. De hecho, si leemos 1 Samuel 11:6, dice: cuando Saúl escuchó la noticia de que una nación los había amenazado, que iban a ir a atacar a Israel, dice: cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Saúl era un hombre que había tenido el privilegio de ser el primer rey de Israel. Tenía el privilegio de que Dios lo había llenado con su espíritu. Tenía el privilegio de haber profetizado sin ser un profeta. Y cuando avanzamos en la narración, cuenta que una nación vecina los amenazaron de atacarlos. Esta era la nación de los filisteos. Y para salir a la guerra,
Samuel le dice, voy a venir en 7 días. Samuel el profeta le dice, voy a venir en 7 días, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios y entonces van a salir a la batalla. Pero cuenta que pasaron los 7 días, dice la Biblia que pasaron los 7 días, el pueblo ya estaba muy desesperado y Saúl se le ocurre hacer lo que no debía de hacer y desobedece a Dios ofreciendo él mismo el sacrificio, cuando el sacrificio debía de ser ofrecido por el profeta. Y dice, hey, pues yo ya profeticé, ¿por qué no tomarme el lugar del profeta? Justo cuando estaba acabando, llega el profeta Samuel y le reclama, le dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Le dice, es que no iba a ir a la guerra sin buscar el favor de Dios. Como muchas veces veo a Saúl y veo a muchos de nosotros queriendo espiritualizar nuestra desobediencia. Oye, ¿por qué andas haciendo tranza? No, para diezmarle más a mi Señor. No iba a ir a la guerra sin buscar el favor de mi Dios. Tú no llegabas y ya estábamos todos con miedo. Tenía que pedir el favor de mi Dios. Entonces Samuel se molesta mucho y le dice, ¿sabes qué, Saúl? La acabas de regar, desobedeciste. Es más, de hecho, Dios te había puesto por rey hasta tu muerte, pero ahora te digo que tu reinado no permanecerá, le dice Samuel, por haber desobedecido la palabra de Dios. Y luego le dice, de hecho, Dios ya está buscando a alguien conforme a su corazón y lo va a poner en tu lugar. Todo pareciera como que en este punto Saúl ya se sentía indispensable, ya había ganado varias batallas y no le importó lo que el profeta decía, no le importó lo que el profeta tenía que decir de parte de Dios. Dijo, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera. Samuel les había dicho, aunque ustedes pecaron apartándose de Dios, porque Dios era su rey y ustedes quisieron un rey, les voy a dar un consejo: no se aparten de la voluntad de Dios, no dejen de buscar a Dios. Y vestido de una falsa piedad desobedece a Dios. Imagínate desobedecer a Dios en nombre de Dios. Señor, si es tu voluntad, ya voy a empezar. Señor, si es tu voluntad, Padre, que esa muchacha que no es cristiana, hijo, pero yo te dije en mi palabra, que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, espérate, Padre, es que no seas falto de amor. Que si andando con él o andando con ella lo convierto. Espérate, yo ya te dije que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Señor, qué falto de amor eres. Te digo cómo terminan esas historias el 100% de las veces. Bueno, no el 100%, le voy a dar un 99.99999 de las veces. Terminan con un embarazo, termina la persona inconversa jalando a la otra al mundo. Pero bien piadoso lo querían convertir a la otra persona. Yo desobedecí a Dios porque iba a buscar el favor de Dios. Así de ridículo sonamos muchas veces cuando queremos desobedecer lo que la Biblia dice y hacerlo en nombre de Dios. Dice Samuel, la acabas de regar, Saúl. De hecho, ibas a reinar hasta que tú murieras, pero
déjame te digo una cosa, ya no va a prevalecer. Es más, de hecho, no va a permanecer tu reinado. No va a permanecer. Digo, y este hombre ya se sentía indispensable. Y si avanzamos en la historia, el pueblo de Israel está a punto de salir a otra batalla. Y Dios le vuelve a dar órdenes específicas una vez más a Saúl. Vas a ir con los amalecitas. Vas a matar a todos, porque estos mataron a gente inocente. Vas a matar a todos. No tomes nada del botín. Mata todo el ganado. No te quedes con nada. Deshazte de toda esa nación. Deshazte de toda esa nación. Pero, híjole, cómo me desesperan los peros de la Biblia. Yo soy de las personas. Stephanie tomó una clase en su carrera en la que hacían crítica de las películas. La hacían ver películas y tenía que escribir una crítica acerca de esa película. Y Stephanie en su carrera era de que me pusieron a ver una película, la vemos y luego, ok. Y daba la casualidad de que siempre eran películas que empezaban bien interesantes. Y yo soy de las personas que siempre quieren un final feliz. No quieren que se muera ni uno de los buenos. Quiere que se mueran todos los malos. Y hasta en veces hasta oro, híjole Señor, por favor que se muera ese desgraciado. Y cuando yo estoy leyendo esta historia, estoy, Señor, por favor que Saúl te obedezca, Padre. Es el de tu pueblo, es el rey de tu pueblo. Pero el iluminado de Saúl llega con los amalecitas, deja escapar a algunos, les dice a algunos, váyanse. Ve que hay demasiado ganado, toman el mejor ganado, toman algunas posesiones, agarran al rey, lo raptan al rey y se lo trae preso. ¿Qué pasa? Dios le hace saber al profeta y le dice, yo a este punto ya veo, aunque Dios no sé si se frustre, pero si yo fuera Dios yo me frustrara. Yo lo veo frustrado a Dios y en Samuel 15:11 le dice Dios a Samuel, le dice, lamento haber hecho rey a Saúl. Lamento haber hecho rey a Saúl. Se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Fíjense, y a Samuel todavía le podía mucho, porque dice que toda la noche estuvo. En la traducción Abraham habla hoy, dice que estuvo agüitado toda la noche. El día siguiente se levanta temprano y va y visita a Saúl. Saúl lo recibe y le dice, Samuel, Dios te bendiga. ¿Qué crees? Cumplí las órdenes de Dios al pie de la letra. Cumplí las órdenes de Dios al pie de la letra. Y le dice Samuel, ¿y entonces qué es todo ese ruido que escucho de vacas? ¿Qué es todo ese ruidajo que se oye de becerros, de vacas? No, pues son los que nuestras tropas se trajeron de Amalec. Mataron a los más gachillos y se trajeron las más bonitas. Pero ¿sabes para qué se las trajeron? Una vez más, desobedeciendo a Dios en nombre de Dios. Se las trajeron para ofrecérselas en sacrificio a tu Dios. O sea, ya ni siquiera era nuestro Dios. O sea, si nos las trajimos fue porque tú tienes un Dios que pide sacrificios. Las trajimos para ofrecérselas a tu Dios como sacrificio. O sea, a ver, espérate.
Saúl, déjate de esas cosas. Es más, ¿sabes qué? Déjame te digo lo que Dios me dijo anoche. Le dice Saúl, a ver, échale. ¿Te acuerdas cuando te andabas escondiendo porque te tenías como poca cosa para ser rey de Israel? En la historia, cuando Samuel iba a ungir a Saúl enfrente de todo el pueblo, Samuel andaba escondido en unos basureros. Es que si el pueblo no me acepta, es que si no. Y aquí se lo está recordando Samuel. ¿Te acuerdas cuando tú andabas ahí escondiéndote porque te sentías poca cosa para ser el rey de Israel? ¿Que no fue Dios acaso el que te ungió como rey de Israel y te dijo: destruye a esos pecadores y no dejes ninguno, dándote instrucciones específicas, Saúl? Entonces, ¿por qué no le hiciste caso? ¿Quién te dijo que podías agarrar de su ganado y sus posesiones y traértelas desobedeciendo a Dios? ¿Por qué hiciste lo malo delante de él, Saúl? ¿Que no te dio instrucciones específicas? Ah, caray, ¿cómo que no? Sí lo obedecí. Los maté, es más, hasta me traje preso al rey. Pero a los demás los maté. Y los soldados, una vez más, se trajeron vacas que ya estaban destinadas para morir. Ya estaban destinadas para morir. Pues might as well, nos las traemos y se las sacrificamos a tu Dios. Aquí es donde entra la pregunta de Samuel. Saúl, ¿tú crees que a Dios le agradan más tus sacrificios que tu obediencia? Elévate, ¿ustedes creen que a Dios le importen más sus obras que su obediencia? ¿Ustedes creen que esté bien hacer algo para Dios, público, para que los vean, pero estar desobedeciendo a Dios? Y eso es lo que le dice. Le dice: Saúl, ¿tú crees de verdad? O sea, ¿tú de verdad crees que a Dios le importa más tus holocaustos, tus sacrificios, que tu obediencia? No, Saúl, a él le interesa más que tú obedezcas a que andes ahí con tus sacrificios. A Dios le interesa más que escuches su voz y lo obedezcas a que andes ahí haciendo tus obritas de caridad. Y le dice: porque tu rebeldía es como la adivinación, Saúl. Y lo que es aún peor, tu arrogancia es peor que la idolatría. Dice: pero como tú has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado a ti como rey. Tú vas a rechazar la palabra de Dios, Él te va a... Híjole, esto estuvo bien fuerte, porque yo decía, o yo veía literal, yo sentía a Dios decirme a Abraham: ¿qué te interesa más? ¿Ser aprobado por mí o ser aprobado por los muchachos? Que la gente te vea, que les predicas y que no estés bien conmigo. Puso un peso muy grande sobre mí esto, porque era Dios diciéndome: Abraham, si tú rechazas lo que yo te pido, si tú rechazas mi palabra, yo te rechazo como líder de jóvenes, aunque yo te haya puesto en ese lugar. Cámbiale el título de líder de jóvenes y ponle tu título. Y Dios te está diciendo eso. Yo te rechazo como, no sé ni qué decir. Como tú has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado como rey. Y aquí es donde ya Saúl dice: ¿Qué? No, espérate, ¿cómo?
me ha rechazado como rey. O sea, a pesar de todas las victorias que he ganado para este pueblo, y no, espera. ¿Cómo que me rechazó como rey? Sí, tú vas a seguir como rey, pero ya no estás bien ante los ojos de Dios. Para Dios ya no eres rey. Y me acuerdo un versículo que Pablo dice, si yo buscara la aprobación de los hombres más que la de Dios, yo dejara de ser un esclavo de Cristo. Entonces, ¿la aprobación de quién buscaré? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Cómo que me ha rechazado como rey? No, espérate, ¿sabes qué? Tienes razón, Samuel le dice, tienes razón. Pequé, desobedecí lo que Dios me dijo que hiciera, pero perdóname. Le dice, ven conmigo a adorar a Dios. Y Samuel le dice, Nel, tú rechazaste a Dios y Él ya te rechazó como rey. Dice la Biblia que Samuel se dio la vuelta, Saúl se le aventó y agarró su manto y le arrancó un pedazo. Y le dijo, y así como tú acabas de arrancarme un pedazo, Dios arranca el día de hoy el reinado de Israel de tus manos y se lo entrega a alguien más digno que tú. No, espérate, Samuel, me equivoqué y pequé. Y miren las palabras de Saúl. Pero sube conmigo para que por lo menos los jefes y el pueblo me sigan reconociendo como su rey. Sube conmigo, que me vean contigo, que la gente me apruebe porque me siguen viendo contigo, que la gente me siga aprobando como rey cuando me vean contigo. La gente, para que los jefes, para que el pueblo me sigan viendo como rey. Capítulo 16, versículo 14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Dice, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Este es uno de esos versículos tan tristes que te encuentras en la Biblia. El Espíritu de Dios apartándose de alguien. Es decir, la presencia misma de Dios alejándose de una persona. ¿Y todo por qué? Por arrogancia. ¿Todo por qué? Por desobediencia. La arrogancia es algo que te hace sentir que tú eres autosuficiente. La arrogancia es algo que te hace sentir que tú eres capaz de hacer tú todo por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, por tu propio conocimiento. Se te olvida que esas fuerzas te las da Dios, se te olvida que esos méritos te los da Dios, se te olvida que ese conocimiento te lo dio Dios. Dice la Biblia que Samuel estuvo haciendo luto por mucho tiempo por Saúl, que lloraba amargamente en su casa porque Saúl ya no era el rey. Pero dice que se le aparece Dios y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Tú también, profeta, tú también prefieres a alguien que no me obedece, guiando a mi pueblo. Pecó contra mí, no fue una vez, fueron varias veces. Ya deja de hacer luto por Saúl. Es más, ponte de pie porque vas a ir a ungir al próximo. Para no hacerte la historia muy larga, Dios lleva a Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí. Y ahí es donde unge a David. Ahí es como cuando unge a David, al rey David, al de las mañanitas. Yo todavía estoy buscando donde en la Biblia dice que las mañanitas las cantaba el rey David.
Dios unge a David como rey. Y la Biblia también da una descripción de David. Dice el versículo 18 del capítulo 16, dice: uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que, uno, sabe tocar el arpa, es buen músico; dos, es valiente; tres, hábil guerrero; cuatro, sabe expresarse; cinco, es de buen parecer. O sea, estaba guapo el muchacho. 6, además, el Señor está con él. ¿Hay alguien que todavía quiere uno como Saúl? Alto y guapo. Como acabamos de leer, ¿no? David era un hombre no solamente bonito, no solamente estaba guapo, era un hombre bueno para los fregazos. Sé que era bueno para la guerra, y Dios, lo más importante de todo, Dios estaba con él. Ese versículo que acabamos de leer, donde describen a David, literalmente es un siervo de Saúl contestando a una solicitud de Saúl, porque Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y dijo: tráigame un músico para que toque mientras que yo soy atormentado por este espíritu. Y dice un hombre, dice: hey, yo conozco a un muchacho que es buen músico, que no se raja, le entra a los fregazos, está guapo, y además Dios está con él. Ve por él, y dice: tráelo. Dice la Biblia que David va y sirve a Saúl. Para este entonces David ya había sido ungido como el rey. Y aquí hay algo que llama mi atención mucho. Van por David para que David sirva en el palacio. David no se puso sus moños. David no dijo: ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes que Dios me acaba de ungir como el próximo rey? ¿Tú crees que yo quiero ir a ese lugar como un sirviente? David no dijo eso. David sabía quién era su rey y dijo: yo estoy dispuesto a ir a servirlo. Y esto me da una enseñanza. Y muchos de nosotros queremos púlpito, queremos micrófono, queremos muchos puestos, queremos muchas posiciones, pero las queremos así. Así las queremos. Queremos ser músicos, queremos predicar, queremos que nos vean enseguida del pastor, pero no estamos dispuestos a servir primero ese puesto. No, o sea, espérate. ¿Qué no sabes que yo estudié en tal colegio, fui a tal seminario, fui a tal instituto, ¿Tú crees que yo estoy para andar lavando baños? ¿Tú crees que yo estoy para andar ahí barriendo? ¿Qué no sabes quién soy yo? No, David tiene toda la actitud y va y sirve al rey. Después de algunos años dice que David llega al reinado. Y en el proceso, David empieza a obtener buenos resultados, empiezan a ganar muchas batallas, empiezan a derrotar a muchos enemigos. De hecho, nace la canción de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, y la gente empieza a hablar muy bien de David. Dios lo respaldaba.
Dios estaba con él, pero un día, al igual que Saúl, David peca. Pero el pecado de David, a pesar de seguir siendo desobediencia, no es una desobediencia a algo momentáneo que Dios le dice. No, David desobedece los mandamientos, porque él comete adulterio. Dice la Biblia que un día, mientras él caminaba por la terraza del palacio, vio desde ahí a una mujer que estaba bañándose. Obviamente no quiero que se imaginen a la muchacha, pero sí, pues obviamente se estaba bañando, la mujer estaba desnuda. Y dice que David le llamó tanto la atención a esta mujer que la mandó llamar y le dijo: acuéstate conmigo. Se llamaba Betsabé. Y no era así como que para que me hagas calorcito, ¿no? Porque está muy frío aquí. No. O sea, acuéstate conmigo es vamos a tener relaciones sexuales. Y como lo dice la Biblia, esta mujer acababa de tener su menstruación, se acababa de limpiar, y dice que por tal motivo esta mujer quedó embarazada. David no hallaba qué hacer, manda a llamar al esposo que estaba en la guerra y dice pues que se vaya y se acueste con su mujer para que piensen que el bebé es de él. Este hombre era muy fiel a David y dice: hay tanta gente allá peleando y yo no estoy como para meterme a mi casa a comer y acostarme con mi esposa. Hay muchas cosas que yo debería de estar haciendo allá. Entonces dice David: ok, esté bien, no quiere, mándenlo al frente de batalla. Mandar a una persona al frente de batalla literalmente era decir que lo maten. Así no le tengo que pedir perdón a nadie. Pues pasa eso. Entonces David comete el primer pecado, que es adulterar. Y a raíz de esa decisión, David empieza a cometer error tras error tras error. Entonces, primero es adúltero, después es un asesino. Y cuando David es confrontado con su pecado, dice la Biblia que el profeta Natán lo confronta con su pecado. David llora amargamente y es cuando él escribe el Salmo 51. En algún momento yo les prediqué de este salmo. Pero ya que he llegado hasta aquí, me gustaría hacer un poco o hacer una comparación entre estas dos personas. En el libro de los Hechos, un día Pablo le está predicando a personas de Israel. Les está predicando a israelitas y les empieza a hablar de la historia del pueblo de Israel. Pero cuando llega a David, les dice: tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Cuando Dios se expresó acerca de David, dijo: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Y sabes una cosa, se ha especulado mucho acerca de esta frase. ¿Qué se requiere para tener un corazón conforme al corazón del Padre? ¿Qué se requiere para tener un corazón conforme al corazón del Padre? Y es que desde el principio de la historia de Saúl yo noto algo. Mira, al padre de Saúl se le pierden unas burras. Y dice la Biblia que el padre de Saúl lo manda a buscar estas burras. Anda todo el día buscando las burras, no las encuentra. Y Saúl dice: ya, no las encontramos, vámonos. Y mi papá debe tener más. Mi papá tiene muchas burras, vámonos. Ya no las encontramos. Pero veo a David.
pastoreando las ovejas de su padre. ¿De quién? Y dice la Biblia que cuando el oso y el león venían a atacar las ovejas, David los enfrentaba y salvaba las ovejas. Ahora vamos a poner en una balanza una burra y una oveja. La burra valía por mucho más que una oveja. Por mucho. Por mucho. Cuando ungen a David como rey, él pregunta: ¿cuánto falta para que yo sea rey? Yo todavía veo a Saúl en el trono. ¿Cuánto falta? Unos cuantos años. Ok, voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué estabas haciendo, David? Estaba cuidando de las ovejas de mi padre. Hay un momento también en la historia que los hermanos de David están en la guerra. Es cuando pasa lo de Goliat. Y el papá de David le dice a David: ¿sabes qué? Llévale quesos a tus hermanos. Llévales unas cuantas cosas a tus hermanos allá al campo de batalla, porque pues me imagino que han de tener hambre. Dice la Biblia que David no se va así nada más. Dice que deja encargadas las ovejas de su padre. Digo, una burra valía mucho más que una oveja. Yo creo que hasta el día de hoy una burra vale mucho más que una oveja. Yo veo a David interesándose no por cuánto valía el animal. A David no le importa tanto el valor del animal, sino que a David le importa el valor que tenían esas ovejas para su padre. Pudiéramos decir: David, ¿cómo eres bruto? Deja que lo mate el león, deja que la mate el león, deja que la mate el oso. ¿Cómo vas a exponer tu vida por una oveja, dos? Va a agarrar una, se la va a llevar. Hey, pero es que esas ovejas son de mi padre. Al rato sale embarazada una y vuelve a tener más. No, pero es que mi papá ama a esa oveja. Esa oveja significa mucho para mi padre. David se interesaba por lo que a su padre le interesaba. Ahora que tengo un hijo, he aprendido a valorar más a mi papá. Ahora que tengo un hijo, he aprendido a valorar más todo lo que él me enseña, todo lo que él hace por mí, busco pasar tiempo con mi papá. Y Dios me ha enseñado en este tiempo que si yo valoro a mi papá, más voy a valorar a mi Padre que está en el cielo. Si yo valoro a mis padres, más voy a valorar a mi Padre que está en el cielo. Si yo valoro a mi mamá, más voy a valorar a Dios que está en el cielo, a mi Padre celestial. Y esto es lo que pasaba con el corazón de David. Él se inclinaba por los intereses del corazón de su padre. ¿Han visto ese mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre? Es el único mandamiento con promesa para que tus días sean más largos en esta tierra. Para que tus días sean más largos en esta tierra. Si a ti te interesa valorar el corazón de tu padre, si a ti te interesa valorar el corazón de tu madre, créeme, te va a interesar valorar lo que a Dios, lo que a nuestro Padre Celestial le interesa. Cuando el pecado de Saúl es confrontado, cuando llega Samuel y le dice: ¿por qué hiciste eso?
¿por qué desobedeciste a Dios? ¿Por qué has hecho lo que va en contra de Dios? ¿Por qué desobedeciste su palabra? ¿Sabes qué? Dios te rechaza como rey. Y como resultado dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Pero a él qué le importa, a él qué le interesa. Oye, pero ¿también le vas a decir a ellos que no soy rey? ¿También le vas a decir a los jefes que ya no soy su rey? No, sube conmigo para que vean que todavía soy su rey. A él le daba pavor perder su reinado. A él le daba pavor perder su puesto. A él le daba pavor perder su posición. Pero cuando David es confrontado con su pecado, dice: Señor, yo ya vi lo que pasó con Saúl cuando te falló. Tú lo rechazaste como rey y tu espíritu se apartó de él. Yo ya vi lo que pasó cuando te falló. Yo te acabo de fallar. ¿Sabes qué? Si es necesario que me quites mi reinado, quítamelo, pero no apartes de mí tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu, Dios. No quiero tener los mismos resultados que Saúl. Sí, te fallé y he pecado contra ti, pero por favor, no tomes en cuenta mi rebelión. Y veo a Saúl preocupado: no, ¿qué va a decir la gente? Yo quiero seguir siendo su rey. Yo quiero seguir teniendo un puesto de autoridad. David: Señor, no quiero perder la comunión que tengo contigo. No quiero perder la comunión que he tenido con tu presencia todos estos tiempos, porque tu presencia es el único lugar donde yo encuentro plenitud de gozo. Padre, si quieres a mí, sí quítame mi reinado. Padre, si quieres a mí, sí quítame mi corona, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu presencia. No me interesa que las personas me sigan viendo como rey. A mí me interesa que tú me veas como tu hijo. ¿De qué me sirve ser rey si tu presencia no me guía a tomar decisiones? Ahora pregúntate tú: ¿de qué te sirven tus logros? ¿De qué te sirven tus títulos? ¿De qué te sirve tu ministerio? ¿De qué te sirve todo lo que tú tienes en esta vida si nos alejamos, si dejamos de obedecerlo, si nos apartamos de su presencia, si dejamos de buscarlo? ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí que digan: ¡ay, el líder de jóvenes que predica todos los viernes! Si a mí no me importa su presencia. ¿De qué te sirve a ti que te digan doctor? ¿De qué te sirve a ti que te digan licenciado, abogado? ¿De qué te sirve si no te estás dejando guiar por la presencia de Dios? ¿Me puedes ayudar, Eric, por favor? ¿De qué nos sirven? ¿De qué nos sirven tantos logros? ¿De qué nos sirve nuestro ministerio? ¿De qué nos sirve nuestro trabajo donde ganamos muy bien? ¿De qué nos sirve si en nuestra vida personal no estamos honrando a Dios? Si nos importa más que la gente nos diga doctor, si nos importa más que la gente me diga licenciado, si me importa más que la gente me diga ingeniero a que Dios me diga hijo, ¿de qué nos sirve? Si nos importa más que digan el buen futbolista, si nos importa que digan más el buen deportista. Ya nos dimos cuenta que cualquier cosa, que cualquier puesto, que cualquier posición, que cualquier título, si no obedecemos a Dios, nos puede llevar a pecar contra Él. Si un rey, la persona encargada de liderar una nación,
No entendió que si estaba ahí era por Dios. Y fue y falló contra Dios. Cualquier cosa nos va a hacer alejarnos de su presencia. Cualquier cosa nos va a hacer desobedecerlo si nosotros no mantenemos los pies en la tierra. Dice la Biblia que después de, lee el libro de Samuel, después de cada guerra que ganaba el pueblo de Israel, decía: y Dios les entregó a los filisteos en sus manos, y Dios les entregó a los amalecitas en sus manos. Pero ¿qué crees? Saúl pensaba que había sido él. Saúl pensaba que había sido su fuerza, su conocimiento. En una ocasión 2 soldados mataron a 20. Esto no es normal. Esto no es normal. Aunque hubieran sido el Canelo y Mayweather juntos contra 20 personas, no pueden. ¿Quién tuvo que haber sido? Dios. En tus propias fuerzas nunca hubieras alcanzado eso que tú tienes ahorita. Ha sido Dios todo este tiempo. Ha sido Dios todo este tiempo. Pero qué valor tiene para nosotros la presencia de Dios. Qué triste va a ser que, como a Saúl, el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Qué triste, qué triste. No lo puedo imaginar. No quiero que le pase a alguno de ustedes, porque los amo. No me gustaría que por arrogancia, que por desobediencia, el Espíritu de Dios se apartara de ustedes. Abraham, eso no pasa. Bueno, pues entonces dile a Dios que lo quite de su palabra. No, Abraham, es que una vez salvo, siempre salvo. Ah, bueno, Saúl, no creo que te pueda decir lo mismo. Después de haber experimentado ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por desobediencia, por arrogancia, se apartó de él. La presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Qué valor tiene para nosotros la presencia de Dios? ¿Qué valor le damos el tener el privilegio de que su Espíritu esté en nosotros? ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene en nuestras vidas? Stephanie predicaba este miércoles: en tu lista de valores, ¿cuál es Dios? En tu lista de amores, ¿cuál es su presencia? ¿Será que amas más tu carrera? ¿Será que amas más tu ministerio? ¿Será que amas más el servicio que la misma presencia de Dios? ¿Qué valor le damos al privilegio que tenemos? ¿O do we take it for granted? Ay, Abraham, no me digas que tú nunca lo has hecho. Desafortunadamente, y para mi vergüenza, lo he hecho muchas veces. Así es que no te sientas mal. Siéntete mal si te estás dando cuenta de que algo más tiene lugar de Dios, de que estás valorando algo más que la presencia de Dios y no haces nada al respecto. Ahí sí siéntete mal, porque ¿sabes una cosa? Yo veo la historia de Sansón. Vamos a ponernos de pie. Ya con esto voy a terminar. Yo veo la historia de Sansón. Y dice la Biblia que después de muchas veces que Sansón pecó y pecó y pecó y pecó, también el Espíritu de Dios se apartó de él. Pero me encanta que, aunque el Espíritu de Dios se aparta de Sansón por desobedecer, por arrogante, por creer que la fuerza dependía de él, cuando la Biblia dice que el Espíritu descendía sobre él y tenía esa fuerza. Me encanta porque
dice que Dios le dio otra oportunidad. Y ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Que no se olvida que somos polvo. Que no se olvida que somos una naturaleza, una raza caída. No se olvida. No se olvida. Esta noche la pregunta obligada es esta: ¿será que hay algo en tu vida que estés valorando más que la misma presencia de Dios? ¿Será que hay algo en tu vida que estás valorando más que el privilegio de poder acercarte confiadamente ante el trono de su gracia y llamarlo papá? ¿Cómo puedo tener un corazón conforme al corazón del Padre? Preocúpate por lo que Él se preocupa. Y a Dios le preocupa pasar tiempo contigo. Al Padre le preocupa pasar tiempo con sus hijos. A tu Padre no solamente le importa que le digas papá cuando te da lo que tú quieres. A Dios no solamente le interesa que tú lo busques en este lugar. Tu papá es tu papá, aquí, allá afuera. Si estás en otra ciudad, Él sigue siendo tu papá. Él es tu Padre. La presencia de Dios no es algo que esté cerrado a estas cuatro paredes. La presencia es algo que tú puedes buscar todos los días. Pero ¿qué valor tiene para tu vida? ¿Será que hay algo que como Saúl tú estés valorando más que la presencia de Dios? Cierra tus ojos.